Bueno, pues en esta revisión que estamos haciendo de la reforma energética que viene, esto que se va a discutir en el Congreso, ya sea, bueno, la iniciativa del PAN, la iniciativa que presente la izquierda, que ha dicho que la presentará, la iniciativa que enviará la Presidencia de la República, que se anuncia será la próxima semana. Bueno, es un tema de enorme importancia para un país como México, petrolero, saber qué cosa piensan hacer y qué cosa va a suceder con una reforma energética que apunta, desde luego, a modificaciones constitucionales que dinamiten las prohibiciones que hoy existen en la Constitución para que la iniciativa privada nacional y extranjera pueda explotar y pueda ser partícipe precisamente de lo que hoy la Constitución le impide. Hay modelos diversos a nivel internacional y ayer, por ejemplo, Miguel Mielgo nos presentaba un reporte sobre los modelos de explotación energética en los países escandinavos. Destaca desde luego el modelo Noruega, por el despliegue económico que ha tenido Noruega en los últimos años, décadas. La industria petrolera noruega aporta al Estado cerca del 20% del PIB. El Estado es quien controla los recursos petroleros en una combinación entre propiedad estatal y compañías privadas. El 62% de la industria es propiedad del Estado y el resto de la industria son inversionistas privados. Hay 54 compañías privadas que explotan el petróleo noruego. El 100% de las ganancias del Estado se invierte en el mercado de valores. Solo otorgan concesiones para la exploración y extracción de petróleo bajo la rectoría del Estado. Desde la década de los 90, los ingresos de la industria petrolera alimentan un fondo de pensiones para toda la población, que es todo un tema, desde luego, muy importante. El Fondo de Inversión en Materia Energética cuenta con 800,000 millones de dólares para invertir en infraestructura futuro. Su sindicato petrolero tiene cerca de 20,000 miembros y su sueldo, o el sueldo de su líder, ahí para que le hablen a Romero de Champs, es de 1.2 millones de coronas, lo que equivale a 2 millones de pesos al año. Debido a la boyante industria petrolera de este país, su sistema educativo es de gratuidad universal y su modelo es uno de los mejores del mundo. Claro que bajo la idea de que quieren parecerse a los noruegos, aquí está la fórmula. Bueno, es fantástico el modelo noruego, sin la menor duda, pero hay que poner por delante que Noruega es Noruega y tiene un conjunto de situaciones de control, de transparencia y de combate a la corrupción y un conjunto de cosas que desde luego México no alcanza a tener y que para dar un paso hay que dar los otros desde nuestro muy humilde punto de vista. Así que bueno, en la revisión internacional vamos viendo también en Estados Unidos cómo son las cosas, pues con estas ganas de contrastar informaciones internacionales ahora que está la inminencia de una reforma de trascendencia en México como la energética que se anuncia. Dolia Esteves desde Washington nos permite asomarnos precisamente en este caso a los Estados Unidos. Dolia, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Bueno, aquí, si bien en Estados Unidos el nacionalismo no puede vincularse a la industria petrolera, pues nunca ha sido propiedad del Estado. En el pasado sí fue un monopolio controlado por la Standard Oil. La historia de la industria petrolera en Estados Unidos se remonta a los inicios del siglo XIX, aunque los pueblos aborígenes, como tantas sociedades antiguas, usaron filtraciones de petróleo desde los tiempos prehistóricos. En Estados Unidos el petróleo se volvió una gran industria después de los descubrimientos en Oil Creek, en el estado de Pensilvania, en 1859. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, Estados Unidos fue el país productor de petróleo más grande del mundo. Hoy es el tercero. En la actualidad, en Estados Unidos existen alrededor de 50 compañías de petróleo y gas, todas privadas. Las 10 con los mayores activos son Exxon, ConocoPhillips, Chevron, Anadarko, Devon, Occidental Petroleum, Marathon Oil, El Paso Corporation, Chesapeake Energy Corp y Apache Corporation. Aunque la industria petrolera estadounidense nunca ha sido propiedad del Estado, sí fue un monopolio controlado por la Standard Oil, fundada en 1870 por John D. Rockefeller, pionero de la dinastía que en otra hora fue sinónimo del gran capitalismo estadounidense.
Rockefeller revolucionó la industria petrolera. Con el tiempo, Standard Oil pasó a dominar toda la cadena productiva y comercial del petróleo en Estados Unidos. Para la década de 1880, Standard Oil expandió su poderío al escenario internacional. Sin embargo, la controvertida historia de la Standard Oil, empresa considerada la primera corporación transnacional, terminó en 1911, cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que Standard Oil operaba en violación de las leyes antimonopólicas de la época. La Corte falló que Standard Oil tuvo su origen en prácticas monopólicas ilegales y ordenó disolver la empresa en 34 nuevas compañías. De estas 34 compañías, las principales fueron Continental Oil, que pasó a ser Conoco y que ahora es parte de ConocoPhillips, Standard de Indiana, que pasó a ser Amoco y hoy es parte de British Petroleum, Standard de California, que pasó a ser Chevron, Standard de Nueva Jersey, que pasó a ser Esso y después Exxon, ahora es parte de ExxonMobil, Standard de Nueva Jersey, que pasó a ser Mobil, ahora parte de ExxonMobil, y Standard de Ohio, que pasó a ser Ohio y ahora es parte de British Petroleum. Pennzoil y Chevron se han mantenido como compañías separadas. En el momento de la disolución, Rockefeller retuvo 25% de Standard Oil. A principios del siglo XIX, la industria petrolera mundial estaba en manos de 7 corporaciones multinacionales de Estados Unidos de Europa, las famosas 7 hermanas. 5 de ellas eran estadounidenses, Chevron, Exxon, Gulf, Mobil y Texaco, y una británica, British Petroleum, y una anglo-holandesa, Royal Dutch Shell. Desde entonces, esas 7 empresas se han fusionado en 4 grandes petroleras: Shell, ExxonMobil, Chevron y British Petroleum. Antes de la expropiación de 1938 en México, la industria petrolera mexicana estaba dominada por la compañía Mexican Eagle Company, subsidiaria de Royal Dutch Shell Company, la cual poseía 60% de la producción petrolera mexicana, y por la estadounidense Standard de Nueva Jersey y Standard Oil de California, ahora Chevron, que eran dueñas de 30% de la producción petrolera mexicana. Exxon y Chevron de Estados Unidos y Repsol de España han sido las primeras en mostrar interés en regresar a México a invertir en Pemex, de darse la reforma energética que está impulsando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, ese es el panorama desde el punto de vista de Estados Unidos, Carmen. Así es, Dolly Esteves, te lo apreciamos muchísimo este amplio recuento sobre el tema y estaremos en comunicación como siempre. Gracias y buenos días, Dolia. Gracias y buenos días a ti y al auditorio, Carmen. Gracias, Dolly Esteves, desde Washington, con esta revisión sobre el petróleo y los Estados Unidos. Ayer, bueno, hemos estado presentando a diferentes voces sobre el tema petrolero y energético y eléctrico, pero básicamente la idea de la reforma petrolera en estos últimos días con nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo. Hemos escuchado ya diferentes descripciones de lo que pasa en los países escandinavos, ahora en los Estados Unidos con Dolia. Estaremos revisando también las experiencias de Canadá, Venezuela, Colombia, Brasil, los grandes casos al respecto. Y bueno, pues también oyendo voces que se contrastan, porque aquí tenemos diagnósticos diferenciados, posturas diferenciadas acerca de qué hacer y qué no hacer con la industria petrolera en México. Algunos que plantean que no es indispensable una participación de la inversión privada, extranjera o nacional en México para que México sea una potencia petrolera, que lo que se tiene que hacer son otras cosas para fortalecer a Pemex y no entregar a Pemex, según esta postura. Hay quien plantea que si no da el paso México de abrirse a las inversiones de este tipo, pues se le va el tren en función de un nuevo paradigma, digamos, de los mercados petroleros, la irrupción del gas y del combustible Shell, que ha trastocado la dinámica alcista del precio del petróleo y demás cuestiones que están ahí en voz de los expertos.